En estos momentos estamos en contacto telefónico con el doctor Diego Fraga, tributarista. Diego, qué placer tenerte nuevamente entre nosotros. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? El placer es mío. ¿Cómo va tanto tiempo? Todo bien, muy bien. Acá, entre impuestos e impuestos, no tenemos para aburrirnos. No, ¿Sabes? ya lo Nos creo. divertimos todos los No, días. ya lo creo. Una diversión, sí, imagínate para nosotros los autónomos, ¿no? Pero después vamos a hablar de ese tema. Diego, en primer término quiero consultarte a raíz de un hecho que aconteció en el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, con respecto a unas declaraciones de José Luis Espert, que luego apoyó el presidente Milei, haciendo un llamamiento a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, bueno, lo han denunciado, porque está a las claras que esto incurre en un delito, ¿no es cierto? Pero me gustaría conocer cuál es tu mirada al respecto, porque la gente a veces no distingue bien si es la provincia de Buenos Aires en todo el país, y no sé si es serio o no el riesgo de que, no sé, por lo menos un sector de la sociedad diga basta, no pago más impuestos, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Neuquén, ni en el Congo belga. ¿Vos cómo lo ves, Diego? Yo lo veo como un llamado de atención muy importante, sobre todo viniendo de una figura tan prominente como el presidente de la Nación, ¿no? Más allá de que siempre ha profesado la misma ideología y se ha mostrado contrario, digamos, a un peso excesivo del Estado sobre el ciudadano. Eh, Ahora, desde el punto de vista legal, si es delito o no es delito, yo en lo personal creo que no hay delito. Muchos dicen que, y esto es una visión que para mí es cerrada, basarse en que se está instigando a otros a cometer delitos. Y acá hay una aclaración que no pagar impuestos no es un delito. Es un delito en la medida en que sea evasión. ¿Y qué es evasión? La evasión no es dejar de pagar impuestos, porque la prisión por deudas en Argentina no existe. Uh-huh. Lo que sí existe es el delito de evasión cuando una persona realiza maniobras como para dejar de pagar impuestos. Es decir, tiene que haber una conducta activa de parte del contribuyente, Sí. tendiente a ocultar, encubrir, a dolosa. disimular, dolosas, claro, por supuesto, para que haya delito tiene que ser dolosa, pero en este caso dejar de pagar impuestos, sino el que no tiene dinero para pagar impuestos y deja de pagar sería un delincuente, y de hecho no lo es. No, tal cual. Ahora sí, hay otras consecuencias prácticas que no son gratas para el que deja de pagar impuestos, y depende del tipo de impuestos puede llegar o no tener determinadas consecuencias. Si son impuestos que... Acá hay dos tipos de formas de pagar impuestos. Una es la autodeclaración, Sí. por ejemplo el impuesto a las ganancias, el IVA, donde el contribuyente declara qué es lo que tiene que pagar, obviamente lo hace a través del contador, y para el caso que la AFIP o el fisco provincial de que se trate considere que se pagó de menos, tiene que iniciar un procedimiento que se llama determinación de oficio, donde el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa. Es decir, no es tan automático que se le pueda reclamar, se puede defender. Uh-huh. Uh-huh. Con los impuestos de los cuales estamos hablando de la provincia, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario residencial, ahí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque el impuesto es liquidado por la propia administración y el contribuyente no tiene la posibilidad de discutirlo, salvo que vaya a la justicia y tenga una medida cautelar que lo exima de ingresarlo. Y si el contribuyente no tiene esa medida cautelar y el fisco le viene a reclamar el impuesto, le puede iniciar un juicio de apremio con traba de medidas cautelares, esto que es embargo, inhibición general de bienes, es decir, va directo al bolsillo del contribuyente. Sí. Por lo tanto, los impuestos que se está planteando el tema de la rebelión fiscal no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si el contribuyente deja de pagar, la Dirección de Renta de la provincia, ARBA, podría iniciar un juicio de ejecución fiscal, un apremio y trabar medidas cautelares, es decir, trabarle un embargo. Un embargo, por ejemplo. Lo primero que se hace es un embargo sobre las cuentas. Entonces, en primer lugar,
conocer esas consecuencias de lo que podría ser una rebelión fiscal. Después hay otro aspecto también a analizar, que sería, bueno, si no son 10 contribuyentes o 100 contribuyentes, sino que son miles de contribuyentes que dejan de pagar, habrá que ver si ARBA tiene la fuerza de choque suficiente como para hacer efectivos esos reclamos, ¿no? Está clarísimo. Entonces, si es algo masivo, entonces por ahí se puede hacer fuerza ARBA. Pero bueno, nunca lo vivimos esto, ¿no? Esto es algo nuevo. Y de hecho hay algunos productores que se están juntando y dicen, no lo vamos a pagar. Ha salido una noticia de un municipio de la provincia de Buenos Aires, unos productores agropecuarios que dijeron que no le iban a pagar. Claro. Yo supongo que estarán asesorados y no tendrán dinero en las cuentas bancarias como para que les afecte el embargo. Ahora, el día de mañana van a terminar pagando porque claro, los juicios en algún momento hay que cancelarlos, hay que pagar los honorarios de los abogados del fisco, tienen un costo, ¿no? Después hay otro grupo de contribuyentes que directamente dijeron, bueno, esto digamos es la visión legal tradicional más segura, que es ir a la justicia, tratar de buscar una medida cautelar que le suspenda el pago de ese impuesto. ¿Correcto? Sí. Y pero eso ahí tenés el riesgo también de la justicia argentina, ¿no? Que la justicia argentina no siempre es, no siempre es justa, ¿no es cierto? No siempre, exacto, esa es la palabra, Silvio. No nos olvidemos que los jueces son nombrados en general por el poder político, sí, y muchas veces tienen que cumplir con lealtades, y cuando viene un caso de estas características, donde tampoco es tan fácil probar la confiscatoriedad. La confiscatoriedad, por más que uno lo vea y lo siente en el bolsillo y diga, estos se fueron al cuerno con el impuesto, aumentaron 300%, y el juez, viste, cuando querés demostrárselo, no es tan fácil. Recibe un llamado, y ya está. Sin necesidad de recibir un llamado, por el mero hecho de no salir en los diarios o no recibir el llamado posterior, entonces el juez directamente se saca de encima el tema diciendo, no, bueno, esto es una cuestión que merece mayor debate, hay vías procesales o artilugios como para que el juez diga, no, esto la verdad que no lo puedo tratar ahora, y al no tener la medida cautelar, entonces el contribuyente pierde fuerza. Por más que el día de mañana tenga una sentencia lindísima que diga, sí, ¿sabes qué? El impuesto era confiscatorio. Sienta jurisprudencia y ese es un alivio fenomenal. Necesita una medida urgente. Suspende el pago del impuesto confiscatorio ahora. Entonces, yo lo del presidente y lo del diputado Espart, si bien uno puede decir, la verdad que es un arma de doble filo, porque como vos bien decís, podría ser usado como una excusa para dejar de pagar otros impuestos que no son confiscatorios, o como una excusa política para que otro sector también diga, bueno, dejamos de pagar impuestos. Pero realmente la situación del ciudadano de a pie que está agobiado y ve un contexto en el cual, por lo menos en el lado de la provincia, a nivel nación por ahí discutible, hay ciertos gestos que son bastante, por ahí son simbólicos, pero son fuertes y sirven para el votante, digamos, del presidente, de Milei, pero ven la provincia que sigue la joda, que siguen... Pero lógico, los viajes de egresados, es algo increíble, hay un programa... ¿cómo se llama? Que básicamente consiste en regalarle gel íntimo a las mujeres para que al momento de llevar ¿cómo se llama ese varios colegas tuyos que estaban haciendo chistes en Twitter con ese programa que se llama Haceme Tuyo. Haceme Tuyo. Dios mío. Pero como ese hay un montón. Sí, 3 millones. Programas, de demostraciones de despilfarro. Y la verdad que la dirigencia de la provincia no ha estado a la altura de las circunstancias ni de la crisis. Todos sabemos lo que es el Estado provincial y en sus 3 poderes, porque hay despilfarros en todos los poderes del Estado, la legislatura ni hablar, los escándalos que saltaron de Chocolate Rigó y otro más.
Y no se ven gestos de austeridad, como por ahí el ciudadano, a ver, la ciudadanía tuvo un grito muy fuerte al elegir a un personaje de fuera de la política, y que cuando armaron su campaña eran 5 tipos, y con muy poca estructura llegaron a lo máximo del poder en Argentina. A ver, esto es un llamado de atención, ¿no? Por lo tanto, yo veo hasta, te lo diré desde más como ciudadano que como abogado tributarista, es algo saludable que por lo menos se patee el tablero y se pongan estas cuestiones arriba de la mesa. Comparto. Que el presidente llamando a la rebelión fiscal, qué papelón. No, y la verdad que hay que hacer, viste, con su estilo irreverente, la verdad que, bueno, así mantiene un grado de popularidad tremendo, y habiendo hecho el ajuste más grande que se hizo en los últimos años, y que la gente lo está sufriendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay algunos gestos que por lo menos demuestran que sigue con su postura, o por lo menos que trata de respetar su pensamiento. Ustedes me dirán, bueno, hay otros gestos que no, pero ya de por sí el hecho de llevar adelante algunas acciones que por lo menos cortar con ciertos gastos públicos improductivos, eso a la gente le llega. Que, ojo, podrían haberlo hecho los gobiernos anteriores. El gobierno de Alberto, después de la pandemia y de quejarse con todo eso, no tuvieron el más mínimo gesto de bajarse un poco los salarios, nada. Al contrario, siguió la fiesta hasta el último momento. De hecho, que el candidato oficialista se gastó, ahora creo que era 0,5 puntos del PBI o más, para tratar de llegar a ser presidente. Y aún así perdió con Milei. Por lo tanto, qué sé yo creo que estos gestos tienen tienen bastante positivo, serán discutibles, pero por lo menos es un llamado de atención para todos, para la clase política sobre todo, ¿no? Y después no sé si prosperará el tema de la rebelión fiscal, pero por lo menos pone el tema sobre el tapete, y la gente, yo creo que tiene muchísima más conciencia tributaria. De hecho, hay asociaciones que se dedican a concientizar tributariamente y a la necesidad de ser un poco más austeros, de ver en qué se gastan los impuestos. Está Lógica, está Contribuyentes Unidos, algo así, que también, es decir, es un tema que está en la agenda pública, y eso me parece súper valioso, sobre todo en un país como Argentina, donde tenés servicios públicos, tenés impuestos de los países nórdicos, sí, pero la contraprestación de Uganda. Es de Haití directamente, pareciera. Entonces, yo lo veo como, por lo menos que se discutan estos temas de manera exagerada, llamándolo a la rebelión fiscal, pero lo veo positivo. Uh-huh. Que te diga. Mira, sobre qué todo interesante esa mirada. En un contexto, Silvio, donde la justicia no acompaña. Como decir, la justicia no es justa en muchos casos. Yo te puedo hablar del litigo en el ambiente hace muchos años, y me he llegado cada sinsabor que decís en un momento, pucha, vale la pena lo que uno hace, con casos claros, donde las inconstitucionalidades son manifiestas, pero igual la justicia se saca los temas de encima. Entonces decís, bueno, o sea, alguna reacción de parte de la ciudadanía o de la misma política tendría que haber. Y sí, bueno, creo que esto por lo menos que se discuta. No, sin duda, sin dudas. Cuidado que tu lectura es extraordinaria y me hace abrir un poquito más el panorama, porque cuando Esper habla de la rebelión impositiva, no solamente le está hablando a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, me parece que es un mensaje para la clase política también, eso es lo que me estás haciendo ver. Y yo creo que también hay que ver, ¿no? Ahora qué es lo que se presenta del oficialismo, la reforma tributaria,
se ha prometido que por ahora lo que se dio es poquito, es una puntita, y ellos mismos lo han reconocido. Habrá que ver qué es lo que se propone como reforma tributaria. Todos estamos muy expectantes con los anuncios, y veremos cómo avanza esto, si tiene acompañamiento de la clase política, porque hasta ahora, con las medidas que propuso el gobierno, vemos un fuerte apoyo de la ciudadanía, pero del sector político, por ahí escudándose en las formas, no tiene el mismo apoyo. No, seguro. Así que tal vez el gobierno también crezca por ahí en lo que es todo lo que es la negociación política, que hasta ahora pareciera que no ha sido muy feliz en ese ámbito, pero bueno, por lo menos es todo nuevo. No, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo lo que te quiero consultar, Diego, es lo siguiente. Está claro que hay menor actividad económica, por ende tenés menor recaudación. Estamos claros hasta ahí. Ahora, si vos disminuís los impuestos, ¿no es cierto?, vas a tener menor recaudación en un tiempo acotado, porque después eso va a generar producción, va a generar empleo registrado, va a generar consumo, o estoy loco, o desde mi lugar de periodista es muy simple decirlo y muy difícil llevarlo a la práctica desde el gobierno. No, Silvio, es la famosa curva de Laffer. La curva de Laffer, exacto. Que dice que cuando se llega a un determinado nivel de impuestos que es tan alto, que la gente deja de pagar, y sobre todo, bueno, en contextos recesivos como el que estamos viviendo, que yo por eso veo, no me gusta la reacción, digamos, por ahí de las administraciones tributarias que dicen, bueno, recaudamos menos, vamos a salir a buscar a reventar a los evasores, porque eso generalmente recae sobre los de siempre. No es que ningún plan anti-evasión, yo mirá que hace 20 años fácil que me dedico a esto, y vi pasar muchos planes anti-evasión donde se le dan mayores poderes al fisco y nunca se recauda más por cobrar más impuestos. Ni por cobrar más impuestos ni por tener una actitud más agresiva frente al contribuyente, salvo cuando se le roba, ¿no? Que se instauran regímenes de retención y percepción donde se le termina cobrando a quien no se le tiene que cobrar, que eso es otro tema también muy importante que hay que encarar en algún momento. Pero la recaudación, por lo menos en mi experiencia, vos agarrás los gráficos, las estadísticas, la recaudación no va a aumentar por una mayor acción del fisco, sino por el ciclo económico siempre va a acompañar. Y en supuestos de recesión, de estanflación, como lo que estamos viendo, la baja de impuestos puede servir como un aliciente para impulsar la economía. Pero sí. Y también para bajar la inflación. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es difícil en el momento para el político decir, bueno, toco esto y me baja, voy a tragar creen que van a recaudar mucho menos. Y esto, hay que ver, depende qué impuesto es el que baje. Porque si vos agarrás algún impuesto totalmente distorsivo, como por ejemplo el impuesto al cheque, lo único que hace es entorpecer la actividad económica. ¿Ingresos brutos, Diego? Bueno, ingresos brutos es el peor de todos. Si vos agarrás la pirámide o digamos el ranking de los peores impuestos, ingresos brutos es el peor porque es acumulativo, piramidal. Bueno, se ha hablado toneladas de este impuesto. Y para peor, en los últimos tiempos, todos los fiscos provinciales se valen de mecanismos con los que te mencioné, de percepción y de retención, que lo que hacen es recaudar anticipadamente y directamente le meten la mano en la caja a las empresas y a los contribuyentes. Sí. Y no les importa cobrarles a los que no tienen que pagar. Inclusive sacan normas a propósito, premeditadamente, para hacer eso, para que directamente, para mí ahí ronda lo delictual, y hay que empezar a mirar el Código Penal de las administraciones tributarias donde crean herramientas así sofisticadas y
con donde dicen, bueno, a los que estén en categoría de riesgo fiscal alta, les voy a retener, y les terminan reteniendo más que lo que tienen que pagar, les terminan sacando caja a contribuyentes de otras jurisdicciones, porque eso es directamente robo, es un robo Sí. porque es con la violencia de todo el Estado. El monopolio de la fuerza. Claro. Están usando el Estado, les ordenan a los bancos o a otros contribuyentes que actúen como agentes de retención y percepción, y terminan convirtiéndose los fiscos en acreedores de los contribuyentes. Al revés, en vez de salir a recaudar, dicen, bueno, ponen agentes de retención y percepción que les hacen el trabajo gratis y les roban a los contribuyentes. Después está el problema de los famosos saldos a favor, donde las empresas acumulan saldos a favor durante meses y años, que en época de hiperinflación se les licúan directamente. Uh-huh. Eso, ¿cómo lo llamás? Es un robo descarado, y no les importa nada. Y obviamente, ahora cuando el gobierno central por ahí les corta un poco el chorro, se valen más todavía con estos recursos. Por eso yo últimamente en redes estuve proponiendo algunas medidas que podrían llegar a tomarse desde el gobierno central, como por ejemplo que el Banco Central o el Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de regulador de las entidades financieras, reduzca o ponga ciertos límites a estas prácticas que son cuasi delictuales. Sí, sí. Ahora, lo que es cuasi delictual o delictual directamente es el... Bueno, no sé qué más te puedo decir, ¿no? Nos podríamos quedar hablando... Pero sí, obviamente, pero sí, ¿tenés un tiempito más? Sí, obvio. Los abusos son tan fuertes de parte del poder político que ahí tenés la reacción, ahí aparecen Milei y Espert tomando ese sentimiento de la persona que tiene un T-Cross. Y el otro día hablando con un amigo me dice, mira, yo vivo en provincia, tengo un T-Cross, me llegó 150.000 pesos de patente, un T-Cross viejo, ¿entendés? Eso que es un robo. Mal. Prácticamente. Pero lógico. Y además, con un aumento sin ningún tipo de gradualismo, se le quejaban a Macri por el gradualismo, y esto directamente te vacunan de una. Mal, sí, totalmente, sí. Sin ningún tipo de anestesia. Sí. Por eso reparten los geles, viste, Kicillof. Pero es terrible. Y el ciudadano de a pie, el que no tiene el dinero como para hacer frente a esos abusos, ¿qué hace? Entonces, bueno, ahí yo creo que Espert y Milei captan un poco el sentimiento de la gente y llaman a la rebelión fiscal. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer, Diego, y discúlpame que te haya interrumpido. Yo soy autónomo, por ejemplo, ¿sí? Sí, bueno, estás en el peor sí, de los mundos. Ya lo sé, ya lo recontra sé, y no sabés el cansancio que tengo. Ahora, mental, anímico, sin palabras. Ahora, la pregunta, y yo no tengo muy presente, me lo comentó mi contador, pero no me acuerdo, ¿cuál es el... Armate una sociedad. ¿Cuál es el piso desde el cual vos comenzás a pagar ganancias siendo autónomo? Diego, recordámelo. Mirá, los números, yo soy abogado, como bien sabrás. No, sí. Con los números no, pero aproximadamente, Diego. Hoy en día, sin las reformas, está entre 400 y 500 mil pesos. Esperamos que con la futura ley de impuesto a los ingresos, que contemple la situación de los autónomos, sé que en el proyecto de López Murphy, que tomó el paquete fiscal que está en la ley de bases y lo mejoró, hay una equiparación entre empleados en relación de dependencia y los autónomos. Pero bueno, nadie se anima. Macri creo que fue el último que trató de equiparar un poco más las cosas, no lo puso a la misma altura, pero fue un poco más justo que las anteriores administraciones. Y bueno, el proyecto de López Murphy en ese sentido recepta esta inquietud. Claro, 500.000 pesos, que es el sueldo promedio. A ver, si hablamos de 500.000 pesos, vos estás hablando de un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Sí. Ni más ni menos.
Sí, ni más ni menos. Entonces pasás así de la nada a tributar como si fuera una mega empresa. o nazis, ¿entendés? Y Sí. es una locura total, y tienen que hacer un abordaje, yo te digo que urgente, en torno a este punto. Vos tenés que empezar a tributar como autónomo a partir de, no sé, de los 5 millones de pesos mensuales. Me da la impresión, como mínimo. Como mínimo. Mira, yo en lo personal creo que debería haber un al contrario de lo que opinan muchos tributaristas que dicen no, el monotributo no debería existir. Para mí el monotributo es una gran herramienta porque es dentro de todo bastante simple, no es tan simple como para que cada sujeto lo lleve solo, generalmente tienen que contratar un contador, pero ha servido como una herramienta de inclusión para muchos ciudadanos que antes por ahí estaban en la informalidad. Ahora lo que hay que tratar de lograr es que por lo menos el desafío para la FIP es tratar de que no haya enanismo fiscal. ¿Y cómo lo logras? Y bueno, para mí es agregando más escalones del monotributo, que poder poner una cuota más alta, inclusive que se parezca a lo que tengan que tributar un autónomo, pero bueno, con eso existe hoy en día un puente que se aprobó durante la época que marcó el puente en la FIP, y que hace menos violento el pase de monotributista autónomo, pero igual le falta, es medio complicado, y para mí, mi solución es agrandar el monotributo. Claro, sí. Y bueno, y al autónomo obviamente hay que actualizarle todos los parámetros. Claro. Pero recordemos que igual el principal problema de ganancias y de todos estos impuestos que tienen tantas variables, tantas deducciones, tantos mínimos, es la inflación. Sí, por supuesto. Si se solucionase la inflación, no tendrían que estar actualizando todo el tiempo. Y en el mientras tanto hay que buscar una medida de actualización que sea justa. Y acá yo rescato de la reforma de Massa, creo que era lo que era bastante piola, era tomar los salarios mínimos vitales y móviles como parámetro para ajustar ciertas deducciones. Por ejemplo, en el caso de la reforma de Massa era el mínimo no imponible, ¿no?, de los empleados en relación de dependencia, es decir, una deducción especial que se creaba, que era de promedio 15 salarios mínimos vitales y móviles por mes, y eso es un parámetro piola para incluir. Pero después, si no tenés inflación, no vas a tener ese problema. Exactamente. Bueno, es el impuesto más macabro, la inflación, ¿no es cierto, Diego? Sí. Por más que desde lo técnico, tributario, te diga que no es un impuesto. Que no es un impuesto. Exacto. Pero es peor que un impuesto, porque tiene efectos, es ciego, porque afecta a todos, y afecta sin tener en cuenta la capacidad contributiva, porque afecta de peor forma a los que menos tienen. Seguro. Es decir, al revés que un impuesto. No, totalmente. Diego, ha sido un placer enorme que me hayas acompañado, y bueno, y obviamente tus consideraciones. Te mando un abrazo gigante y será hasta pronto. Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo grande a vos también, Silvio. Gracias, Diego, abrazo enorme. Lo escuchabas al abogado tributarista